Parece que tuvimos un problemita, hermano, no se preocupen. Parece que se cayó la transmisión, pero vamos a ver, vamos aquí. Dios te bendiga, Keiner. Denis, Dios te bendiga. Estábamos transmitiendo en vivo y se nos cayó la plataforma. Hoy tenemos una charla teológica. Esa charla teológica prácticamente tiene que ver con doctrinas herégicas o herejías destructoras del siglo XXI. Estamos esperando que los hermanos vuelvan a conectarse. Vamos a esperar. Estamos aquí de nuevo, hermanos. Dios bendiga. Amén, gloria a Dios. Estamos esperando que el hermano se conecte nuevamente. Gloria a Dios. Estamos Gloria en al línea Señor. otra vez. Estamos en esto. Gloria a No Dios. se preocupe. Vamos a reciar con esto, hermano, que el diablo no quiera, no se preocupe. Trata Amén. de mantenerte cerca del internet, lo más cerca de la casa. Sí, ok. Sí, para que no. ¿Tú estás con un paquetico o estás con el internet directo de casa? Todo en mi casa, tengo internet en mi casa. Sí, acércate más al internet. Ok. Vamos a empezar de una vez. Vamos, Eh, vamos, vamos a arrancar. sí, espérate. Ok. Mándate de nuevo, Roberto, Sí, sí, claro. a los grupos. Sí, sí. Ok, en el grupo de Milanés, di que lo manden al grupo de Melanie, donde está Porcha y donde están los demás, para que vuelvan, donde están el hermano Monegro. No, vamos a dejarlo ahí porque yo lo mandé a un grupo ya que no es mío, entonces ya exigí que de ahí lo manden a otro, ya tú sabes. Está bien. Gloria a Dios. Fluye, Vamos hermano. a poner aquí que compartanlo, que compartanlo. No. Mis hermanos, yo quiero, Vamos, con el permiso, claro, eh, a leer un verso para introducir, para entonces darle la palabra a ustedes, a leer el verso base, claro que sabemos que es el verso que hay que usar para este caso, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2,
Vamos a estar leyendo el verso base para entrar en materia. Y yo lo que voy aquí es hacer preguntas para aprender. Todo el que está ahí, yo sé que vino con el espíritu dispuesto para recibir una enseñanza que lo va a dimensionar en su espíritu. Aquí vamos todos a aprender, hermano. Así que yo voy a leer una palabra en el nombre de Jesús en la segunda epístola del apóstol Pedro, su capítulo 2, a partir del verso 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, Padre, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Padre, gracias por tu palabra. Completa tu obra, Padre, a través de tu Espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Ok, vamos a empezar. Mire que los apóstoles hablaron de esto. Pablo habló un poco de los falsos maestros, Jesús habló de esto. Maestro didascalo, en términos simples y en términos compuestos, o sea, en términos, porque sabemos que usted tiene el conocimiento del griego, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos transfiere? O sea, ¿qué nos transmite el significado de la palabra herejía? Si Misael mientras que otro habla, Misael puede poner su audio en silencio para que no haya interferencia. Yo también lo voy a poner. Empecemos, maestro, con esta pregunta. Primera pregunta, yo quiero que usted nos responda. ¿Qué es una herejía? Opción de aquí, de ponerlo, de silenciarlo. Ah, bueno. Sí, ahí abajo al lado de la carita, donde tú comentas. Al lado, hay un microfonito abajo. Al lado de los emojis y todo eso, ¿no lo ves? Al lado de donde tú vas a escribir, ¿no se ve? Ahí me invito, al lado de donde dice escribir un comentario. Hay una carita y al lado está el micrófono abajo. No el que sale en el video, sino el que está más abajo. ¿No lo ves? Si no, no hay problema. No me da opción, ¿no? Aquí no me sale. ¿No te salen los emojis? El corazoncito, el like, la carita y todo eso. ¿No te sale? Sí. Al lado hay micrófono, un microfonito. Al lado del like hay un microfonito. Si no te sale, no hay problema. Está bien. Fluye, hermano de acá. ¿Se escucha el sonido? Vamos. Yo no Sí, escucho pero está el bien. sonido. Dale. ¿Qué es herejía, hermano de acá, maestro? Bien, Vamos a empezar. Dios le bendiga. Ok. Dios le bendiga en primer lugar, hermanos. Y antes de responder, estoy contento de compartir con ustedes que son hombres de Dios. Amén. Amén, amén. Que estamos echando el pleito doctrinal en esta generación. Bueno, para no darle nada al asunto, si ven que estoy mirando para un lado es porque tengo dos pantallas. Amén. Gloria a Dios. Sí, primero tenemos que entender que la palabra herejía es una palabra que no es propia de la religión. O sea, ya se conocía en el mundo griego y se tomaba para aquel que tenía una opinión diferente. O sea, cuando una persona tenía una opinión distinta, que se apartaba de lo normal, se apartaba de lo que era el estándar, se decía que era hombre. Ahora, en el contexto griego bíblico, la palabra herejía viene de un término que significa airesis, que significa preferencia, elección, que luego terminó siendo como un grupo, una secta o una doctrina, ¿verdad? Mayormente aislada, que se apartaba de los contextos o de lo que se llamaba al componente complementario de una doctrina. Es importante, hermano Roberto, entender que las herejías tienen un significado bien especial y que hoy en día yo sé que muchas personas no lo entienden, muchas personas no la comprenden y a veces cuando tú tildas a una persona de hereje, airesis, de aquel que se aparta de los estándares aceptados, que te apartas, que termina apostatando, cuando una persona te inculca de hereje, no sé si me escucha bien, porque creo que hay un sonido. No se escucha bien, ¿verdad?
Yo escucho bien. No, no se escucha tan bien, no. Bueno, pero ¿Me escucha bien? se escucha, se escucha. Ok, ¿no me están escuchando bien? Sí, lo escuchamos. Perfecto, perfecto. Mira, el asunto de las herejías, como yo te digo, el término griego significa elección, preferencia, significa apartarse, ¿verdad? Aislarse de lo que se cree normalmente y que se tiene por verdadero, porque una persona toma una opinión diferente, toma un cambio diferente a lo establecido. Se dice que es un hereje. O sea, es el término normal fuera de lo religioso. Sin embargo, existe dentro del contexto cristiano la palabra ginesis es más que una simple opinión, porque hoy los teólogos liberales no quieren decir que todo aquel que piensa diferente es un hereje en el sentido de que cualquiera puede tener una opinión secundaria o diferir. Y por eso es importante entender que una opinión y una herejía son dos cosas distintas. Nosotros podemos tener una opinión, incluso que discrepemos, que tengamos diferencia en algún tema y no necesariamente estemos apoyando una herejía. Pero cuando hablamos de una herejía, en el contexto bíblico, en el griego koine, ¿verdad? Hablamos de una elección que hacemos que nos aparta de aquellas verdades fundamentales de la fe cristiana. Eso es importante que lo vamos a entender. Y yo quería compartir con ustedes, yo sé que Roberto me hizo una pregunta quizá para que responda lo más breve posible, pero quisiera dar una definición bien académica, bien académica. Bien, tenemos, por ejemplo, una definición poco conocida y hay que tener en cuenta que hay hermanos que dicen que se oye un sonido, un ruido, y yo no lo conozco. Vamos a hacer una prueba. Una prueba. Baja el sonido, Misael, para hacer una prueba. Baja tu sonido del teléfono a totalidad. Habla ahora. Ok, me escuchan ahora. Se escucha todavía. Se sigue escuchando. Es cuando nosotros hablamos, como que resuena en el teléfono de Misael. Pero bueno, hay que hacerlo así. Sí, el mío yo lo muteo. Pero vamos a ver si los hermanos, si Misael puede poner silencio en su micrófono. A ver. Una batalla porque no le sale. Al lado de la manita del like, abajo donde está la carita y todo eso, al lado sale el microfonito también. No solamente en la pantalla, sino abajo, donde está la carita y todo eso. En el medio sale un microfonito también. En ese momento. O sea, cuando nosotros hablamos y él habla, no se escucha nada, pero cuando nosotros hablamos, se escucha. Debe mandarle una foto al hermano Misael. Sí, para que vea dónde está el micrófono. Dile a Carlos, ve hablando. Yo entro ahora. Ve dando tu exposición. Yo te mando el link para yo ver cómo que te hace. Bueno, yo te sugiero que te quede ahí, pero está bien. Sí. Quédate ahí. Dale, sigue hablando que yo voy a ir haciendo. Mira, Misael, Sí. mira, te mandé, antes de que te vayas, oye, antes de que te vayas, ahí te mandé una foto. Bueno, está bien. Mira ahí, te la mandé, mira, para que lo veas. Sí. El micrófono, ¿lo viste la foto? El micrófono, el símbolo del micrófono está ahí. En esa foto, el símbolo del micrófono que está ahí, el que no tiene los brillos, ahí. Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, para sintetizar, tenemos que entender que en primera instancia la palabra herejía denotaba
una simple opinión distinta. O sea, alguien que tenía una opinión alejada de lo que era normalmente establecida o aceptada, pero luego en el contexto cristiano, en el texto griego, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de herejía, jairesis, no solamente hablamos de una opinión, sino hablamos de una persona que prefiere, elige una distorsión, escuchen bien, con relación a una verdad fundamental, en este caso del cristianismo. Y esto es importante porque esto lo estamos viendo desde que la iglesia nació y lo estamos viendo en nuestros días. Ahora, una definición importante de lo que es herejía es la siguiente. Herejía es la dislocación, escuche bien hermano, de alguna construcción completa que se sostiene por sí misma mediante la introducción de una negación posterior de alguna de sus partes esenciales. ¿Qué significa esto? Que una herejía es una dislocación de alguna construcción completa. Lo primero que tenemos que entender, por construcción completa que se sostiene por sí mismo, es cuando una doctrina, cuando un sistema de enseñanza, todas sus partes son coherentemente adaptables, son congruentes, tienen cohesión y por sí mismas son sostenibles. O sea, por ejemplo, la divinidad de Jesús, Cristo siendo Dios, escuchen bien, es una doctrina que cuando agarramos todas las enseñanzas bíblicas, todas repartan esta doctrina. O sea, esto se llama un complemento, oye, una construcción complementaria de la doctrina de la deidad de Cristo. Todos los textos y las enseñanzas que repartan que Cristo es Dios, igual que el Padre, todas esas enseñanzas, escuchen bien, son tan coherentes entre sí mismas que si tú violas, si tú alteras una de esas partes, estás alterando el complemento de la doctrina completa. ¿Ok? Eso es lo importante. O sea, cuando la persona disloca, escuchen bien, mediante la introducción de una negación posterior, o sea, cuando la persona comienza a negar las partes que componen una verdad fundamental de la doctrina, entonces está comenzando a hacer herejía. No sé si se entiende este concepto porque es bien importante. O sea, cuando hablamos de herejía, hablamos de una construcción de un sistema, la cual se basa en elección, en excepción, prácticamente por partes aisladas. Airesis. Yo prefiero, yo elijo, pero con relación a las verdades fundamentales, yo me aparto, yo creo otra cosa, pero para que exista una herejía, tiene que haber un sistema de creencia y automáticamente una persona se aparta de un sistema de creencia, está construyendo otro sistema de creencia y está destruyendo otro. Digan esto. Por tanto, herejía en el contexto cristiano es cuando una persona se aleja de una verdad fundamental o una doctrina fundamental de la fe cristiana. Gloria a Dios. Excelente. Me llama mucho la atención. Misael dice que está por ahí, ya le puedo mandar la invitación de nuevo. Me llama mucho la atención porque nosotros vemos que todo parte de un sentimiento intencional. O sea, que no es algo, no es un error, que yo estoy en una confusión, sino que es una elección. Porque ese, dentro del significado airesis está la palabra elección. Esta palabra también viniendo del latín hereticus, también dice que es opción. O sea que nosotros estamos viendo que tanto del griego como del latín, el mismo significado de la palabra nos dice que es una opción que la persona hace una elección voluntaria para establecer un concepto que él decidió hacerlo así, aunque vaya en contra de lo establecido. Porque es una opción que va en contra de lo ya establecido. O sea que es una construcción y disloca algo que ya estaba construido. Como que usted agarra un brazo y usted lo rompa, lo disloque, lo quite de su sitio. Eso es algo tremendo. Y
lo hacen por voluntad propia, porque ya hay una base, un fundamento que está establecido. Y por eso que nosotros podemos entender que el apóstol Pedro dice que por avaricia hará mercadería de vosotros. O sea que ahí podemos ver cuál es la intención de por qué se hace esa elección cuando hay herejes que están defendiendo una doctrina que ellos saben que es antibíblica y la defienden a capa y espada. Ok, vamos. Ya usted empezó dando unas pinceladas. No sé si mi hermano Misael quiere agregar algo acerca del significado de herejía. No. Yo creo que lo que dijo Carlos, ok. Entonces yo voy a hacer una pregunta a Carlos para entrar en materia con la primera doctrina que se está debatiendo mucho en estos tiempos y que se está escuchando mucha herejía. Y que nos hable de los 3 puntos. Vamos a hablar de la Trinidad, porque hay herejías que están en contra de la Trinidad, pero de los conceptos de las 3 personas, o sea, lo que rechazan una, lo que rechazan la otra, lo que rechazan las 3, incluso todos los detalles, y luego le estaremos dando a nuestro hermano Misael para que él también dé detalles sobre lo que él ha aprendido acerca de esto. Hermano maestro Díaz Carlos, defínanos el concepto bíblicamente, la base establecida de la Trinidad, y aunque sabemos que la Biblia no tiene la palabra tal, Trinidad como tal, pero enseña y explica que existe una Trinidad. Denle un concepto, háblenos por las palabras acerca de la Trinidad y las doctrinas que se han levantado en contra de ella. El micrófono. no me dio la opción, hermano Roberto. No me da la opción a mí de quitar. Ok. Vamos, no sé si el hermano Misael ya sabe cómo que tu micrófono, no sé si sabe todavía. Y te mandó una foto. No me aparece. Yo vi la foto, pero no me apareció. Fluye. Actualicé el Facebook seguro, pero bueno, vamos ahí. Mira, el concepto de Trinidad es un tema bien peligroso, porque más en estos tiempos hay un ataque feroz contra lo que es la Trinidad, pero el concepto de Trinidad, el correcto, debe ser o se define de la siguiente manera. Escuchen bien. Un Dios, siempre un Dios que existe o cohabita en 3 personas que son distintas, pero que son inseparables. Lo que la mayoría de iglesias de hoy sostiene no es más ni menos que el sabelianismo o el patriparcialismo. Sabelianismo enseña que Dios es una persona que tiene 3 manifestaciones distintas. En pocas palabras, Dios se hace pasar por Padre, Dios se hace pasar por Hijo y Dios se hace pasar por el Espíritu Santo. El patriparcialismo es una corriente que, gracias al Señor, un gran teólogo del siglo VI, llamado Hipólito, en su libro Tradiciones Apostólicas, identificó esta herejía para el siglo II, la que hoy conocemos como noetismo, que viene de Noetus. Noetus fue un teólogo que enseñó que el Padre y el Hijo eran la misma persona. Pongan atención a esto. No los dividía, no los distinguía. De tal manera que llegó a decir que el que murió en la cruz fue el Padre. A esto se le conoce como patriparcialismo, y esta enseñanza que fue llevada a Roma, recogida por Epígono, ¿verdad? Bracea, ¿verdad? En última instancia, Sabelio, buscando una explicación sobre la Trinidad, concluyó que Dios es una persona con 3 manifestaciones distintas. Pero eso está muy alejado de la realidad, porque Dios, le guste o no a los unicitarios, le guste o no a los sabelianos, a los patriparcialistas, Dios es una esencia que está en 3 personas que son distintas, pero son inseparables. Y vuelvo y digo, yo no tengo amiguismo, yo
no tengo amiguismo con nadie cuando tiene que ver con defender la palabra de Dios. La Biblia, escuche bien, no existe, nunca ha existido un solo texto que enseñe que Cristo es la manifestación del Padre. No existe eso. La Biblia, como ya dijimos, Roberto, si te fijas, en la definición de herejía, que es que airesis, que en el contexto griego koine, dentro del marco del cristianismo, es cuando una persona, ¿verdad?, se aparta de un conjunto de creencias que son complementarios y que son autoexistentes y sostenibles por sí mismos. Cuando una persona agarra y enseña fuera de contexto varios textos para respaldar una teoría, eso se llama herejía, pretexto. Escuche bien, es importante lo que estamos hablando. La Biblia siempre muestra a Cristo estando con el Padre, no estando dentro del Padre, no siendo el Padre, porque en el momento que yo diga que Cristo y el Padre son la misma persona, estamos destruyendo al Hijo eterno, que estamos destruyendo al Espíritu Santo y estamos pisoteando las Escrituras. Estamos atacando argumentos, señores. No estamos mencionando nombres para los que les gustan hacer cortes de los videos, que diga Carlos está en contra de fulano de tal. Aquí nadie está en contra de, aquí estamos en contra del diablo, como dice Stephen Javier. Mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Ahí le dice playola para que se goce. Bien, entonces, Trinidad consiste en tres personas que conforman el mismo Dios. Algo importante, Roberto, es que muchos de los hermanos confunden Trinidad con triteísmo. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero hay que tener algo en claro. Ese Dios, ¿verdad? Dios, señores, no es un nombre. El responsable de que hoy tengamos en la Biblia la palabra Dios como nombre propio es por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que decretó que Dios es el nombre propio de Yahvé. Y por eso ustedes ven que en las Biblias nuestras, cuando hablamos de Dios, se refiere con nombre propio a Jehová. Y a veces cuando habla de Jesucristo, como que lo desliga de su deidad. Pero eso no es así. La Biblia utiliza siempre el marco de las tres personas. Los mismos trinitarios, cuando surgió la idea triteísta, lo primero que condenaron el triteísmo fueron los trinitarios. Porque nosotros sostenemos que es un solo Dios, una esencia en tres personas, no tres dioses, tres personas que son lo mismo, ¿verdad? El mismo Dios, pero que son personas distintas. Y podríamos abarcar esto, hermano, mira, con muchísimos textos bíblicos. Podemos buscar todo lo que podemos, y vamos a ver cómo la Biblia respalda esto. Ahora, lo que sostiene la herejía marcianista, tiene que utilizar textos aislados para poder sostener el unicitarismo. ¿Cómo? Juan 3:13, muy mal interpretado por muchos de ellos, porque el que descendió del cielo está en el cielo. Son la misma persona, ignorando la gramática, ya que sabemos que cuando dice que está en el cielo es del griego o, que significa que sigue existiendo, que continúa en existencia. Un texto que está enseñando que Cristo descendió del cielo, pero no dejó de ser lo que él era antes de bajar del cielo. Y podíamos, por ejemplo, otro texto que muchos utilizan, y creo que me está levantando la mano Misael, pero otro texto que mucha gente utiliza es Juan 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, Cristo en otro versículo tocó este mismo tema y aclaró: no es que yo sea el Padre o que alguno haya visto al Padre. Eso es lo primero. Lo segundo es que la palabra ver significa blefo.
escuchen bien, blefo, pero el autor de Juan no utiliza la palabra blefo, utiliza la palabra jorao. ¿Por qué? Porque blefo significa mirar algo específicamente. Si el autor de Juan hubiera utilizado la palabra blefo, ahí sí hay problema, porque está diciendo que el que ha visto al Hijo está viendo específicamente al Padre. Pero cuando utiliza la palabra jorao, jorao es una palabra que no significa algo específico, sino un discernimiento espiritual. No sé si me están entendiendo. O sea, la cual dice, el que me ha visto a mí está prácticamente viendo al Padre. Esto es importante, pero me metí en apologética, pero Trinidad tiene que entenderse bíblicamente y no, o sea, recuerden que cuando hablamos nosotros de un sistema complementario, una doctrina es un sistema de creencias que son autosostenibles por sí mismos. Si tú agarras una parte que enseña o ayuda a enseñar la Trinidad y la alteras, tienes que alterar las otras partes para que ese sistema se caiga. Así que tú conoces una herejía. Usted puede agarrar Juan 3:13, usted puede agarrar Juan 14, otro de que Timoteo 6:16. Está bien. Y esos textos no tienen por sí mismos forma de alterar el testimonio único y complementario de miles de textos que enseñan que Cristo estaba con el Padre, no en el Padre. Ejemplo de esto, Juan 1. En el principio era el verbo. ¿Quién me ayuda? Y el verbo estaba con Dios y era Dios. Hay un problema con la palabra Dios. Sin embargo, el mismo apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, le quita al Padre la palabra Dios y le llama Padre. Lo que nuestros ojos miraron, lo que nuestras manos palparon con relación al verbo de vida, la cual estaba con el Padre y se lo manifestó. Para tú alterar Juan 1, tienes que alterar primera de Juan. ¿O qué hacemos con la doxología de Filipenses 2? Escuchen bien, hermano, gramática bíblica. Cristo siendo igual a Dios. Fíjense que no dice siendo Dios, sino siendo igual a Dios. Aquí, para ser igual, tiene que haber otra persona. Ay, hermano, se me despertó la niña. Gloria a Dios. Bueno, creo que se entendió mi respuesta. Llanamente, Trinidad consiste en un Dios que es una esencia que cohabita y está presente en tres personas distintas pero inseparables. Amén. Mi hermanito Misael, sé que tú tienes algo que agregar ahí, fluye, antes de pasar a otro. Oye, pero mira, es muy fuerte la intervención de nuestro hermano Didascal. Sabe que la iglesia, en el principio, los primeros años de la iglesia, tuvo que haber un enfrentamiento de los padres de la iglesia, tuvo que haber un enfrentamiento de los padres de la iglesia con los herejes que se estaban levantando. Tenemos a Arrios, que sostuvo la creencia de que Jesucristo era menor al Padre y que por consiguiente Él fue un ser creado. Nosotros vemos la misma doctrina arriana hoy en los Testigos de Jehová, pero dentro de nuestro movimiento, dentro de nosotros los pentecostales, no existe el arrianismo, no existe el utriquianismo, no existe el monofisismo, existe el sabelialismo, que fue desarrollado por Sabelio, quien fue contrarrestado por Hipólito. Sabelio desarrolló la doctrina del patriparcianismo, inspirado por Neatos, quien fue su maestro. Y el punto de Neato
fue el mismo que desarrolló nuestro hermano Didascalo, que él decía, él tratando de explicar la doctrina de la Trinidad, él quería como tratar, no sé si de buena intención o de mala intención, pero de alguna otra manera, él alteró la doctrina de la Santísima Trinidad cuando quiso decir que el Padre, Dios en el cielo, es el Hijo en la tierra y la dispensación de la gracia es el Espíritu Santo. O sea, cuando tú estás hablando, infiltrando esa teoría dentro de una doctrina ya organizada, sistemática en la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, la teología sistemática sirve mucho para establecer una doctrina, y nuestro hermano de acá lo puede corroborar con eso, porque la teología sistemática te establece un sistema de versículos, un sistema de enseñanza que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, De coherencia continua entre los versos. ajá, te da una combinación sistemática. Muchas veces los judíos ortodoxos han atacado la teología sistemática que fue desarrollada en siglos pasados por algunos teólogos de la iglesia, diciendo que muchas veces cuando tú tomas un versículo en el Antiguo Testamento puede estar divorciado de un versículo en el Nuevo Testamento, pero eso tiene su explicación teológica. Sin embargo, es bueno notar que la teología sistemática te habla, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, acerca de la Trinidad. Por ejemplo, tú tienes en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo dice que él saluda a la iglesia, y dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y que la comunión del Espíritu sea mutuo. Y bueno, los trinitarios, los unicitarios dicen que Pablo nunca predicó el trinitarismo. Sin embargo, nosotros vemos a Pablo haciendo una distinción grande. La gracia que fue derramada por Jesucristo, el amor que fue derramado por Dios el Padre y la comunión que es mantenida por el Espíritu Santo. La iglesia tuvo que enfrentar el eutiquianismo. El hermano de Carlos tiene conocimiento de eso, de quién fue Eutiques, el monofisismo y un sinnúmero de doctrinas que fueron herejías cristológicas. Atacaron la segunda persona. Yo siempre he dicho que una de las maneras de tú identificar las falsas religiones es cuando ellos le toca presentar a la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando le toca presentar a la segunda persona de la Trinidad, hermano Roberto y hermano Vidal Carlos, y los hermanos que están conectados, todos chocan con la persona de Jesucristo, todos. Usted va donde los testigos de Jehová y los testigos de Jehová chocan con la segunda persona de la Trinidad y aún con la tercera. Con la segunda dicen que fue creado y que es un Dios menor o inferior. Con la tercera dicen que es una energía. Entonces, ya termino mi intervención, hermano de las Carlos. Entonces, tú vas donde los mormones te dicen que Jesucristo sí es Dios, pero que el Padre concibió al Hijo mediante una relación espiritual. Luego tú vas a un sinnúmero de sectas religiosas, vas donde los musulmanes, y ellos no creen en Cristo como Dios, sino como un profeta más. Entonces, ahí tú te das cuenta cuando una religión es falsa, porque chocan con la segunda persona de la Trinidad. No sé si es por voluntad divina que no les es permitido recibir la revelación de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, tú tienes a Cristo y al apóstol Pablo haciendo una diferencia. Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, los hermanos pueden buscarlo, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 26, 27 y 28, tú ves cómo habla de que el Padre sometió y sujetó al Hijo todas las cosas y que luego el Hijo, al final de los tiempos, entonces, junto a todas las cosas que le fueron sujetadas, él se sujeta. Y ahí mismo, en el texto que citó nuestro hermano Didascalo, en Filipenses capítulo 2, ahí está la kenosis. No sé si se entiende, la kenosis es como el vaciamiento de la Trinidad. O sea,
el vaciamiento de la deidad. Dice en Filipenses 2:9 que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. Y dice que el Padre, en el versículo 11, lo humilló a tal grado que ahora le ha dado un nombre, sobre todo nombre, para que todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, se doble y toda rodilla confiese que Jesucristo es Señor y Dios de toda la tierra. Entonces, otra de las características que la iglesia tuvo que enfrentar fue que en el año 325, en el concilio en el concilio de la iglesia de Nicea, en el 325, se tuvo que condenar las herejías que se habían levantado en contra de la segunda Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro amado Señor Jesucristo. El concilio de Nicea en el año 325 tiró un enunciado diciendo que creemos en Dios el Padre, creemos que es el creador de todas las cosas, y también reconocemos que Jesucristo es Dios y que es co-creador junto al Padre y que es coeterno junto al Padre. Eso pasó en el año 325. Luego en el año 380, en el concilio de Constantinopla, luego se vuelve a lanzar un enunciado diciendo: creemos en Dios el Padre como creador y en su Hijo como coeterno y también en el Espíritu Santo como coexistente junto al Padre y junto al Hijo. Es decir, la iglesia reconoció que el Hijo es Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. De ahí ellos lanzaron una palabra hebrea, que es la palabra homuosim. Esa es la palabra hebrea. Y esa palabra esa palabra griega, es la palabra esencia. Ahí ellos establecieron que la palabra homuosim, que es la palabra esencia, es un Dios que cohabita en tres personas. Es un Dios que cohabita en tres personas. Luego, en el siglo VI, la iglesia entonces, el concilio de Letrán, que nuestro hermano Díaz Carlos también tiene mucho conocimiento de eso, el concilio de Letrán tuvo que reafirmar lo que se reafirmó en el 380, lo que se afirmó en el 325. El concilio de Letrán dijo: bueno, el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero ahora tenemos que hacer una división. El Hijo no es el Padre, no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Y luego nosotros podemos entrar, hermano Didascalo, bíblicamente, cómo demostrar la deidad del Espíritu Santo, la deidad del Hijo y la deidad del Padre, y cómo estas tres personas son tres personas diferentes, pero siguen siendo un Dios. Nosotros no predicamos triteísmo, nosotros predicamos trinitarismo. Y para los que dicen que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, tampoco aparece la palabra Biblia dentro de la Biblia. Sin embargo, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es soplada por Dios, la Biblia es exhalada por Dios. Y nosotros tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios nos revela. Nuestro hermano Roberto. Amén, excelente, excelente. No sé si de Caro quiere retocar un punto acerca de la Trinidad. Fluye. Sí, hermano. Miren, lo que dijo el hermano Misael fue algo terrible, hermano. Miren, por ejemplo, Filipenses 2. Mire, Filipenses 2 mata a todo el mundo, hermano. Ahí no deja a nadie vivo. Número uno, porque Filipenses está compuesto por lo que hoy conocemos como un cántico, para los que no saben. Un cántico doctrinal, una doxología, que significa que cuando una doctrina era tan fundamental para la iglesia, ellos la transformaban en una canción. Escúchame, hermano, trata de explicar lo que es la doxología para que los hermanos entiendan. Porque tú dijiste cántico o alabanza o sermón, eso es doxología, pero explícatelo para que los hermanos entiendan. ¿No me escuchó? No
entendí. Sí, repítelo. Sí, que le explique a los hermanos que es una doxología, porque tú estás utilizando palabras técnicas para cántico, porque un cántico es una doxología. Ok, ok. Mira, la palabra doxología viene de una palabra griega que significa una opinión, algo que era bien conocido, pero en este cántico tenía que ver con una palabra de conocimiento que era dada a través de una alabanza a Dios. Amén. Amén. Eso es lo primero. En Filipenses 2:6, por ejemplo, la kenosis, poca gente sabe cuando el apóstol Pablo aborda la palabra kenos, que lo podemos ver después. Primero que nada, cuando dice que él se despojó. Miren, hermano, el apóstol Pablo no era humano. No era humano. Cuando dice que él se despojó, la palabra que utiliza es keno. Y keno significa vaciarse. Ya bien lo que estoy diciendo. O sea, Cristo es presentado en Filipenses, esa doxología, primero como quien tenía la forma de Dios y luego se vació para tomar la forma del hombre. Estamos hablando de forma. Escuchen esto. Si tú tomas un vaso de agua en un vaso plástico y el agua la viertes en un vaso de vidrio, ¿qué cambió? ¿El agua o la forma o el envase? Escucha, misterio. ¿Me estás entendiendo, hermano? Eso fue lo que pasó. Cristo, siendo igual a Dios, no tomó esto como algo tan personal, sino que cambió de forma, pero no de esencia. Por eso el que estaba con el Padre que descendió, seguía siendo lo que era cuando descendió. Lo que cambió fue la forma y lógicamente tuvo que adaptarse a esa forma al plan divino. Eso es lo que quería decir. Era una de las cosas que quería decir. También quería fomentar de que no existen un montón de herejías que hoy mucha gente no conoce. Está el adamismo, el gratismo, el ionismo, adopcionismo, gnosticismo, masonismo, montanismo, orfias, mariquenismo, modalismo, sabelianismo, apolinarismo, arrianismo. Un montón de doctrina. Y la iglesia de hoy, mucha iglesia, nuestras iglesias pentecostales, salen, hermano, con una barbaridad. Por ejemplo, el adopcionismo, que Cristo era un simple humano que llegó a ser Dios. O sea, por Dios, un simple judío que en algún punto tuvo contacto con la esencia divina y se transformó en un mini pequeño Dios. Lo que creen los católicos de María, más o menos. Pero poca gente no sabe que, por ejemplo, el concepto logos, que tiene dos conceptos, uno hebreo y uno griego. Y poca gente sabe que el logos era un agente creador intermedio cuando Filón le presenta a los griegos de que el Dios Espíritu crea la materia. Los griegos le dicen, espérate, porque el espíritu es puro y la materia es negativa. Pongan atención a esto. ¿Y qué hizo Filón? Filón tuvo que inventarse un Dios turbio intermedio que intervenía entre el Dios Espíritu y la materia. Cuando a Juan se le presenta esto, Juan lo primero que dice que el único agente creador es Cristo. Y no es un Dios menor, es Dios igual que el Padre. Mire qué fuerte, mire qué fuerte. Pero, para terminar, existe lo que se llama, por ejemplo, el adopcionismo, y también lo vemos en muchas iglesias y que están calladitas, hermano Misael, no solamente el arrianismo, que el arrianismo es un disparate. Los testigos de Jehová, mire, hermano, yo creo que los mormones están más sanos que los testigos de Jehová. Yo lo digo claro. Y los mormones son cristianos. Ellos son como cristianos. Claro, usted sabe, por ejemplo, el arrianismo sostiene, por ejemplo, que Cristo, escuchen bien, que esto es bien importante, o sostiene esta doctrina, que el Hijo de Dios procede del Padre, pero que no es eterno. O sea, la persistencia es bien atacada. Y déjeme recordar
recordarle algo a los hermanos que me estén escuchando, a los apóstoles, apóstatas, liberales, satánicos, como ustedes quieran llamarse. Déjenme recordarles que las controversias teológicas de los primeros siglos, los obispos no se juntaban para inventar herejía, sino para defender doctrina. Alábale ahora. Cuando uno salía con una tontería como Arrio, se juntaban a debatir el tema, porque era que se apartaban. ¿Te acuerdas, Roberto, que lo dijimos ahorita al principio? Una herejía es lo que ataca a un sistema completo de creencias que son sostenibles por sí mismos. ¿Cómo usted identifica una herejía? Se lo voy a decir ahora mismo. Si lo que usted enseña no se sostiene por sí mismo y forma una verdad fundamental, es una herejía. Las herejías tienen la característica que son aislamientos. Se enfocan en textos, doctrinas o enseñanzas aisladas mayormente y que al final contradicen la mayoría de los otros textos que sí van a favor. Por ejemplo, hermano Didascalo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, el apóstol Pablo menciona como un bautismo en los muertos. Te mete ahí, y no salimos hoy, man. Sí, un bautismo en los muertos. Y tú no sabes quiénes son que utilizan ese texto para bautizar en nombre de los muertos. ¿Tú sabes Los mormones. Los mormones. Sí. Ellos toman ese texto y tratan de dislocar, de tumbar toda la doctrina que dice que nosotros debemos de bautizar en el nombre de Jesús, que el bautismo... ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí. ¿Me escucho? Sí. Pues bien, entonces ellos tratan de dislocar la doctrina del bautismo que es el nombre que es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, otra cosa que tienen los unicitarios, los cristianos, los pentecostales unicitarios, es que toman el texto y me gustaría que hablemos de ese punto, porque es bueno atacar porque no es una herejía, pero es una forma de ellos defender que Dios es un solo en tres manifestaciones. Y es que los cristianos universitarios dicen que está mal bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que esos textos del libro de Juan, de Mateo, capítulo 28, versículo 18 y 19, son textos añadidos. O sea, todos los textos que hablan acerca de la Trinidad son textos añadidos, dicen los trinitarios, los unicitarios. Sí, los unicitarios. Nos gustaría desarrollar eso. Si tú tienes algo que decir, luego yo te secundo para que tú fluyas ahí. Mira, lo que pasa es que ese tema, yo conozco bien el tema, pero ese tema es bien pesado. Se va a extender mucho después. Para la próxima. Sí. Vamos a dar para la próxima. Miren, para que vayamos pasando a otra también doctrina herética. Hay algo muy importante para dar un punto acerca de esto, que Didascalo dijo, que Cristo lo que hizo fue tomar otra forma cuando vino aquí. Tremendo. Es tanto así que es una palabra totalmente bíblica, porque hay un salmo que lo dice y el escritor de los Hebreos lo dice en Hebreos 10:5, dice, por lo cual entrando en el mundo, escucha esto, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. O sea que lo mismo que dijo Didascalo, Cristo cambió de forma para entrar en este plano, para llevar a cabo la misión del sacrificio. Pero siempre ha existido en tres personas, ¿verdad? Con tres esencias, con la misma esencia, perdón. Y un verso que yo quiero leerlo rápido para que pasemos a otra cosa, a menos que ustedes quieran decir algo más acerca de esto. Es 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7, que nos lo dice claro.
La Biblia nos lo dice claro en 1 Juan, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, Juan no nos está diciendo, hay uno que da testimonio en el cielo. No, él está diciendo, hay tres que dan testimonio en el cielo. Es el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. O sea, yo creo que ese es uno de los versos más claves y más claros para la doctrina de la Trinidad que nosotros podemos tener. Tres hay en el cielo. O sea, Juan en ningún momento dice, en el cielo hay uno, aunque sabemos que es uno. Pero tres personas que conforman un Dios. Y Juan lo explica claramente aquí porque tres son los que dan testimonio en el cielo. O sea, que el Padre no es el único que da testimonio en el cielo. Que el Espíritu no es el único que da testimonio en el cielo. El Hijo también. Ahí presenta la deidad del Espíritu, ahí presenta la deidad del Padre tanto como la deidad del Hijo. Tres personas que hacen uno. Gloria al Señor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A mí me gustaría, Nelson, que tú nos hables un poquito, porque tú me estuviste hablando también, que tú querías hablar un poco de esto para que empecemos ahora, porque hay algo de la doctrina liberal que, si es posible, me gustaría que termine, dejemos eso para último, para terminar con ese fuerte ahí. Pero que tú nos hables un poquito, Benson, acerca de la teología progresista, que nos explique un poquito qué es y cómo se ha ido introduciendo a las iglesias y la confusión que está creando. Bien. Mira, los tipos de teología que se han ido desarrollando en los siglos pasados son teologías que existieron en la iglesia primitiva. Nosotros tenemos padres de la iglesia que de alguna otra manera fueron desarrollando doctrinas y teologías que de alguna otra manera eran la intención de confundir. Padres de la iglesia que tuvieron influencia en este tipo de mi hermano. Yo me escucho bien. ¿Me escucho? Se está cortando. Ahora te escuchamos, aunque no se ve bien, pero te estamos escuchando. Ya no se escucha. Lidia Carlos está en silencio. Si quieres decir algo, pon el micrófono. Parece que la señal del hermano maestro Misael Tamara, pero para que tengan una idea algunos, la teología progresista es aquella filosofía que considera prácticamente que la iglesia está dividida en dos aspectos, una que es la espiritual o invisible y la otra, o mejor dicho, que esta espiritual invisible compone un cuerpo como místico de Cristo, ¿verdad? Y que hay otra parte que es todo lo contrario. Ya el hermano, no me quiero meter mucho en este tema porque el hermano Misael lo tiene bien. Quiere hablar de eso. Sí, tiene una buena argumentación sobre esto y él lo va a desarrollar. No sé si quieres esperar que regrese. A ver si... Bueno, vamos a pasar a otra cosa lo que él llega, porque a veces se le corta el internet, no le vuelve en un buen rato, o sea que es posible que no sabemos si vuelve de una vez. Entonces, vamos a pasar a la teología liberal, para que nos hable un poquito acerca de eso, porque yo creo que esa es una de las que está haciendo mucho daño también. Todas hacen daño porque todas las herejías son destructoras y muchas personas lamentablemente siguen las disoluciones de las herejías, porque la Biblia ha sido clara con respecto a eso y lo estamos viendo en cumplimiento. Pero, ¿qué es la doctrina liberal y cuáles son sus influencias? ¿Qué influencia ha tenido? ¿Qué impacto en estos últimos días? Mira, la teología liberal, no podemos hablar de la teología liberal y los estudiantes míos de ciencia bíblica, maximalistas, porque yo soy profesor de ciencia bíblica, pero no la negacionista. Existen dos ramas, la negacionista y la afirmativa. La negacionista, por ejemplo, son los que niegan, por ejemplo, que las narrativas bíblicas como el diluvio, Jonás, que Moisés, que Abraham eran mitos, ¿verdad? Que no existieron, sino que fueron plagio, especialmente el capítulo 1 al capítulo 11. Nosotros los maximalistas usamos la disciplina de la ciencia para confirmar que las escrituras son verificables, son creíbles y son 100% reales. Nosotros creemos en la inspiración de la Biblia. Histórica y científicamente.
Exactamente. Entonces, partiendo de ahí, la teología, ¿verdad? Para mencionar lo que es la teología liberal, tenemos que mencionar a un personaje que se llama J. Sandler. J. Sandler, que es un teólogo del 1700, fue uno de los que le acuñó liberal a la palabra teología. ¿Y en qué se basa la teología liberal de hoy en día? La teología liberal hoy en día es un sincretismo o es la unión de varias corrientes. Por ejemplo, la corriente racionalista, ¿verdad? Está también el posmodernismo y todo ese sistema filosófico de lógica prácticamente buscan o tienen como fin tres cosas. Esto no lo busquen en Google, esto no se lo van a decir a ustedes. Desacreditar el Antiguo Testamento, luego te van a ver que para esta gente el libro de Daniel se escribió en el 165. O sea, que el que está escribiendo Daniel está escribiendo una historia, no una profecía. Esta gente enseña que toda la narrativa bíblica son un mito, que el diluvio es una copia de un poema babilónico y que los judíos se lo copiaron a ellos y lo presentaron como que fue Dios. La teología liberal quiere presentar a Dios como una construcción de la mentalidad judía. Escuchen, esto está bien peligroso y por eso que ustedes van a ver personas dentro de esta teología que niegan abiertamente que la Biblia sea la palabra de Dios y que fue inspirada. Ellos desacreditan la Biblia para llevarlo como a entender que es un libro más. Y contra esto, por ejemplo, Werner Keller, que es un historiador alemán no religioso, dijo que él nunca había visto un libro que influenciara tanto a la humanidad como la Biblia. Doctor de Maray, que es el autor de Introducción a la Biblia, uno de los libros más leídos dentro de las instituciones educativas cristianas. Y escucha, hermano, que tengo la niña mía detrás de mí que se me despertó, si acaso la ven por ahí. No se ve, pero no hay problema igualmente. Ok. Este hombre, ¿verdad? Sostuvo, doctor de Maray, que la Biblia pretende ser la palabra de Dios. C.J., que es mencionado por el gran erudito José Martínez en su gran libro Hermenéutica Bíblica, él dice que la Biblia se diferencia de otros libros en que ella pretende ser la palabra de Dios. Y yo creo lo mismo también, hermano. Pero esta gente, utilizando la disciplina de la ciencia bíblica minimalista, quieren desacreditar la Biblia a tal magnitud que la Biblia ya simplemente es un mito. Otra cosa que ellos quieren destruir es la credibilidad del Nuevo Testamento. Ustedes van a ver esta gente diciendo que Mateo, Marco, Lucas y Juan fueron hechos por gente que no se sabe quién lo hizo. Igual que el Pentateuco, que para esta gente el Pentateuco fueron redacciones de 4 autores que no se sabe quiénes son, pero que coincidentemente encajaron bien y que fueron recopilados en el 444 del tiempo de Esdras. El Nuevo Testamento para esta persona es simplemente un mito, un cuento que alguien quiso añadir, que alguien embelleció, que alguien puso palabras, gloria a Dios, que alguien puso palabras en los hermanos, ¿verdad? En los evangelistas, que Pablo nada más escribió 7 cartas, que el Apocalipsis no lo escribió Juan, o sea, según de Pedro no lo escribió Pedro. Esta gente quiere decir que la Biblia es simplemente un conjunto de historias que no fueron escritas por los autores que la Biblia dice que fueron. Y por último lugar, la otra cosa que quieren ellos destruir es la imagen del Hijo de Dios. Ustedes van a escuchar este tema, en busca del Jesús histórico. O sea, ellos están buscando a un Jesús judío que nunca dijo que era Dios, según ellos, que nunca dijo que era divino, que simplemente estaba influenciado por una corriente de pensamiento de su tiempo, y que ellos van a decir que Jesús que usted y yo conocemos fue un invento, una construcción teológica de la iglesia que quiso presentar a Jesús como divino. Eso es lo que hace la teología liberal. Si ustedes estudian, y los estudiantes de ciencia bíblica que tomaron clases conmigo saben que lo demostramos, J. Sandler enseñaba todo esto. Y todos estos maestros que ustedes ven, y merecemos el nombre por misericordia, que no lo voy a mencionar, están enseñando esto. Y
quieren decir como que ellos están descubriendo algo nuevo. ¡Wow! No, hermano, están repitiendo. Están diciendo lo mismo que otros herejes, perdón, que otros creyentes. Están repitiendo lo mismo. J. Sandler odiaba el libro de Apocalipsis. No es extraño que el libro más atacado hoy en día es el de Apocalipsis. J. Sandler no creía en la paternidad de algunos libros como Pedro. Esto es lo mismo que están enseñando esta gente, hermano. No creía en la inspiración de la Biblia. Ahora, voy a mencionar 4 pilares de la teología liberal. Friedrich Daniel, del año 1768, él considerado el padre de la teología liberal, quien afirmó, escucha Roberto, quien afirmó que todo asunto de fe, oye Misael, todo asunto de fe debe considerarse de forma introspectiva, o sea, lo que tú entiendas por fe es lo que tú consideres dentro de ti. Esto no te huele a posmodernismo. Perfecto. Y hay que mencionar a Friedrich Nietzsche, y hay que mencionar a Emmanuel Kant en este tipo de temas. John Hick, del año 1922, la cual rechazó, oye Misael, rechazó la encarnación de Cristo y hizo un libro que se llama El mito del Dios encarnado. Te estoy hablando de los fundadores de la teología liberal. John Shelby, año 1931, rechazó las creencias cristianas históricas del teísmo. Oiga, y esto es lo que las universidades están enseñando. Es que usted ve estos anuncios, curso diplomado de ciencia bíblica, para enseñarle esto. Y yo vi una joven que se declaró atea después de estudiar la ciencia bíblica minimalista, porque ella decía que esto le acabó con su fe. Padre. Entonces, en su vida cuenta, la teología liberal es un sincretismo de pensamiento filosófico que anda buscando destruir, desplazar la fe cristiana, los fundamentos de la fe cristiana, y quiere filtrar la fe por la lógica. Uno de los eslogans de ello es: lo que no se puede explicar por la lógica tiene que ser rechazado. Por eso no creen en el nacimiento original de Cristo. Porque ¿cómo te explica, Roberto, por la razón de una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales va a dar a luz a un bebé, y no solamente un bebé, sino al Hijo de Dios? Por eso no creen en la Trinidad, porque no le encuentran lógica. Y eso que no te mencioné, el Dios de ellos, Rudolf Bultmann, ay, Dios mío, ese sí estaba loco, hermano. Es del año 1884. Lo que poca gente sabe que la teología de él es existencialista. Bueno, aquí estamos hablando con fe. Si usted no conoce un teólogo que conocía lo que usted cree, pues ya lo está conociendo. Estamos creciendo con esta gente, hermano. Y después usted ve a esta gente, hermano, privando, escúchame que me estoy explayando porque me estoy desahogando. Usted ve a esta gente, hermano, privando del filósofo académico. Ah, tú eres teólogo, yo soy académico. Y ya usted ve que niegan hasta el diablo. Ya no, Adán no existe, Abraham no existe, Noé no existe, el diluvio no existe, el diablo no existe, Jesucristo no dijo. Pues entonces, ni ellos mismos existen. Ellos son ni ellos están vivos, hermano. Entonces, en pocas palabras, la teología liberal es un conjunto de creencias filosóficas que está basado en la razón y la lógica, y que busca desplazar lo que es la fe cristiana, o los fundamentos de la fe cristiana. Todo lo que ellos entiendan que es fundamental de la fe cristiana, lo van a combatir. Su guerra es contra la doctrina de Cristo, contra la persona, aunque lo quieran disfrazar como lo quieran disfrazar. Ahí mismo entra, escúchame que me entienda, lo que es el posmodernismo. Y en breve, en un minuto, ok, voy a definir cuáles son los 2 pilares del posmodernismo. Friedrich Nietzsche e Immanuel Kant. El posmodernismo está basado en 2 ejes. ¿Cuáles son los 2 ejes?
el perspectivismo y el relativismo. El perspectivismo dice y enseña que la fe, lo que tú crees, no está basada en la verdad absoluta, sino que lo que tú crees tiene que filtrarse por lo que tu perspectiva te dice, según lo que tú consideres. El relativismo enseña que no existe verdad absoluta y que todo lo que tú enseñas es una verdad, no la verdad. Usted va a escuchar personas, y me disculpan que tengo personas que me están escuchando ahora que lo usan, pero yo no tengo amigos en Dios en esto. Usted ve mucha gente que dice, nadie tiene la verdad absoluta. Ese es el eslogan por excelencia. Amén. El eslogan por excelencia de los teólogos relativistas. Esta es la teología nueva, teología relativista. Yo digo una posible verdad. No, hermano. O tenemos la verdad, o tenemos la mentira. O tenemos a Dios, o tenemos al diablo. Pues no podemos tener la mitad de Dios y la mitad del diablo fusionados. Solamente voy a hacer un paréntesis para que siga con eso mismo. Mire, la palabra verdad es tan absoluta que ni siquiera es plural. Porque si fuera relativa, fueran las verdades, no la verdad. Pero la verdad es tan absoluta que es singular. La verdad, porque no hay verdades, hay una sola verdad. Y Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Simple, fluya. Yo voy a decir esto para terminar. Yo tengo un eslogan. Yo tengo un eslogan mío. Si Cristo lo dijo, yo lo creo. Así de sencillo. A mí no me importa de que la arqueología, hermano, la arqueología, escuchen esto, hermano. La arqueología es una disciplina que está sujeta a cambio. Los métodos de investigación cambian y así también los resultados cambian. Lo que la arqueología sostenía como verdad hoy puede negarla mañana. Igualmente la ciencia no puede ser un parámetro de lo que es la verdad. El gran erudito Owens dijo, la ciencia de lo que no puede ver ni comprobar no lo puede hablar. Y hay un montón de cosas que la ciencia no puede comprobar. Bueno, gloria a Dios, hermano. Bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Denis, que está por ahí, prendí en candela. Mi hermanito Welson, tú querías aportar algo ahí en ese punto. Quería hablar de la teología progresista, pero el internet mío me está fallando y no quiero que se caiga cuando yo esté hablando. Vamos a dejar a la gente con hambre porque ya hay que dejarla con hambre. Vamos a dejarla con hambre el viernes. Ajá. El viernes próximo, si Dios quiere y lo permite, lo podremos hacer un poco más. No sé si el hermano de acá estará dispuesto, porque no podemos transmitir a la misma hora que el toque de queda por respeto a mi hermano evangelista Javier. Si podemos hacerlo a las 11 y entonces el sábado yo me desplazo si no el viernes, podemos hacerlo el sábado. Después del toque de queda. O lo hacemos el sábado, si cualquier cosa. Ajá. Del toque de queda podemos hablar y yo me quedo hoy con la teología progresista para hablarlo el próximo sábado, que es muy parecida a la teología liberal que nuestro hermano Díaz Carlos estuvo hablando. Y tiene los mismos autores que mencionó nuestro hermano Díaz Carlos. A mí me gusta ser práctico. El hermano Díaz Carlos tiene mucho material para dar definiciones, él retiene mucho. Yo a mí me gusta ser práctico para nosotros poder aplicar qué es la teología progresista dentro de la iglesia. Pero una de las cosas de la teología progresista, y lo voy a dejar con hambre de saber, es que la teología progresista, de ahí es que se deriva teología, que es el estudio de Dios, progresista, como el estudio de Dios ha ido progresando, pero detrás del telón del progresismo están infiltrando falsas enseñanzas, están eliminando palabras, o están tratando de buscar palabras en el original para decir ¿por qué Dios ya no acepta homosexuales? Claro que Dios acepta homosexuales dentro de la iglesia,
Claro, para cambiarlo. claro que Dios acepta, excúsame, yo no puedo hablar mal, pero el próximo sábado le estaremos predicando por nuestro canal de YouTube. Ahí estará nuestro hermano Díaz Carlos y nuestro hermano Roberto Vincendón. Estaremos hablando de la teología progresista que están tratando de infiltrar que ya los homosexuales, el matrimonio gay puede efectuarse dentro de la iglesia, que el aborto puede efectuarse dentro de la iglesia, y están tratando de introducir muchas cosas a la iglesia, y quizás los hermanos saben de lo que le estoy hablando, porque muchas iglesias evangélicas pentecostales y bautistas del sur ya han casado homosexuales, lo cual la Biblia, este libro que está aquí, no cambia, es inmutable, es inmutable. La Biblia dice lo que siempre ha dicho, y el Dios que yo tengo no cambia de pensamiento. Él estableció la palabra. Pero el próximo sábado yo estaré hablando de la teología progresista, de un avance, porque una de las cosas que está haciendo que muchas cosas sean aceptadas dentro de la iglesia es la teología progresista. Y nuestro hermano Díaz Carlos sabe eso. Díaz Carlos, tú sabes que Amén. Amén, amén. Está apagado el micrófono. está apagado el micrófono, hermano Díaz Carlos. Y una pequeña definición breve de lo que iba a decir cuando te fuiste. No estamos claros de eso, hermano. Ustedes de repente van a ver no solamente a iglesias casando hombres y mujeres, sino que van a comenzar a entrar un evangelio light. No estoy hablando de ropa, claro. Y ahora el live, imagínate el que viene. Ahí es que vamos, ahí es que vamos. O sea, la diversidad dentro de la unidad, la diversidad o la tolerancia religiosa, ahí cae también y es un tema sumamente peligroso, hermano. Hoy estamos hablando de una tolerancia religiosa y una de las cosas que voy a secundar al hermano Misael, que yo te he agarrado con el otro nombre, pero yo sé que se me va a salir el nombre de Jesús, ese nombre, es que hay una parte del posmodernismo la cual enseña de que el posmodernismo es una espiral que termina con el negar todo atisbo de verdad absoluta y termina con la pluralidad de religiones, entrando ahí con la tolerancia religiosa, la teología progresista. Venga bien, hermano, y esto fue tan fuerte, le voy a decir un dato que usted no sabe. El hijo de Billy Graham, cuando quería reciar contra el homosexualismo en Estados Unidos, se levantaron contra él e impidieron la campaña. ¿Saben quiénes fueron? Los mismos evangélicos. Sí, porque eso es lo que está haciendo la teología progresista. La palabra progresista está avanzando tanto dentro de la iglesia que la iglesia se está supuestamente a los cambios del postmodernismo. Entonces, eso, hermano Roberto, tú sancionas la palabra, que hay temas que no se pueden hablar. Yo le voy a estar dando las palabras que no se pueden mencionar para que le pongamos otro nombre. Trataremos de que utilizar un clásico. No, porque de nada no vale decir algo que al final lo corten y la gente no lo pueda ver. Exacto. Yo respeto eso y trataré de que sea con la Biblia. Pero una de las cosas de la teología progresista es que la teología progresista está abriendo las puertas a Satanás para que todo tipo de inmundicia entre a la iglesia. Que puedan ponerse aretes, que los jóvenes puedan consumir cualquier tipo de alcohol, que se puedan emborrachar. De alguna otra manera, van a buscar la manera de negar lo que dice la Biblia. Entonces, los hermanos que nos están viendo desde Estados Unidos saben lo que Díaz Carlos y yo hemos presentado en esta noche. Eso es peligroso, peligrosísimo. Y la iglesia se acerca un tiempo, escúchame, hermano Roberto, se acerca ya el tiempo en que la iglesia va a ser perseguida. Nosotros de este lado del mundo,
No estamos viviendo la persecución que están viviendo en Asia, que están viviendo en Arabia Saudita, pero la vamos a vivir porque vamos a tener presión social. Eso sí es verdad. En Estados Unidos, en el año 2014, cuando Barack Obama legalizó el matrimonio igualitario, un pastor se resistió a casar a dos personas del mismo sexo y a él lo sometieron a la justicia. En Suiza hay muchos pastores que están cayendo presos, porque se están negando, porque los países europeos están a un nivel de inmoralidad y de promiscuidad sexual demasiado avanzado. Suiza, España es la madre de todo. Yo no sé lo que va a pasar con España, hermano de acá. Yo no sé lo que va a pasar con España. Entonces, yo voy a hablar, vamos a hablar entonces para la próxima de los fundadores de la teología progresista y cómo esto se ha infiltrado a la iglesia, porque tengo miedo de que así que Dios bendiga a todos. Amén. Mire, para que la gente entienda algo sencillo, de esta teología progresista, que la base de esto parte de una filosofía política en realidad, ¿me entiendes? Con la inclusión, ¿me entiendes? Donde ellos incluyen, están incluyendo el libre pensamiento, o sea, todo parte de un ecumenismo, desde una humanidad, o sea, porque ellos usan la humanidad, el humanismo para crear, lo que acabo de decir, que no se me escape, una unión ecumenista. Mira, por ejemplo, el humanismo, de que Dios nos ama a todos tal cual somos, que no importa el concepto que tú tengas de ti mismo, Dios te recibe así. Por eso que se entra el homosexualismo, la gente, entre gente que se creen animales y muchísimos tipos de cosas raras, hermano. ¿Te entiendes? Y esta es la ideología de género y todo este tipo de inclusión que está dentro de la teología progresista, ¿usted entiende? Que todo tiene que ver con el comunismo, con una filosofía política que al final usted se va a dar cuenta que todo esto, hermano, bueno, después me voy a meter en otro tema, pero no voy a decir esto porque es otro tema, vamos. Hermano Roberto, hay una agenda 2030, Sí, yo sé. De meter todo tipo de diablura a la iglesia. Lo primero que ellos van a hacer es atacar a la iglesia. Una de las cosas que Satanás hizo en el siglo pasado, cuando la iglesia empezó, mira, Nerón, Tito, Vespasiano y todos esos emperadores romanos mataron cristianos hasta mano poder, los quemaban vivos, los tiraban a hoguera. Pero había algo, cada vez que mataban a un cristiano, por uno, el escritor Tácito de los primeros siglos, un escritor romano, dice que el cristianismo era una epidemia cuando empezó. O sea, mataban uno y se convertían en 500 de un fuetazo. El Satanás dijo, no, así no, porque por cada cristiano que yo mato, lo que hacen es que se convierten más. ¿Qué Satanás empezó a hacer? A meter ideas. Porque hay una filosofía que dice, de hecho, la palabra metanoia, hermano de Ascalo, que usted la conoce, cambiar de manera de pensar para cambiar de manera de vivir. O sea, lo que Satanás está tratando de modificar el pensamiento cristiano, introduciendo herejías destructoras. Y a través de esas herejías destructoras, los cristianos lo que están haciendo es desviándose de la verdad. Entonces, nosotros, hermanos de Ascalo, para que nos preparemos para la próxima semana, para hablar de las apostasías, de este siglo, del siglo XXI, vamos a hablar de el decretar, estos evangélicos decretando ahora mismo. Yo decreto, la cobertura. Brujería. Vamos a hablar de la brujería evangélica. Vamos a hablar sin miedo. Brujería evangélica. Alábale si puede. Paternidad. Hoy, para no cansar, vamos a dejarlo ahí, hermano Roberto y de acá, para no cansar. Amén. Miren, mis hermanos, muchas gracias por este momento que el Señor ha permitido. Pero si ustedes pueden también prepararse un poquito de ciencia, porque hay una cosa muy importante que yo quiero decir. Yo sé que la fe se puede probar por la ciencia. Hay hallazgos arqueológicos, hay papiros, o sea, el cilindro de Ciro, el lamento de Ipur, de un soldado egipcio. Hay un sinnúmero de hallazgos históricos y arqueológicos que nosotros usamos, hermano, que dan a entender que la Biblia, hermano, las profecías, hermano,
o sea, las crónicas, que son las memorias, hermano, de reyes que escribieron en un tiempo donde hablan de Jerusalén, entre otras tantas cosas, hermano, que podemos comprobar que los escritos de la Biblia, hermano, son verdad, que lo que habló Moisés, 1300 y tantos años de Cristo, antes de Cristo, se cumplió la perfección, lo que profetizó Isaías 700 y tantos años, o sea, las profecías han venido en cumplimiento, y no solamente en la manifestación de Cristo, lo que hemos visto, lo que vieron, que plasmaron el Nuevo Testamento, que vieron y fueron testigos, como dice Juan, lo que hemos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, sino también que hay ya algo arqueológico, histórico, que confirma que la Biblia es real, hermano. ¿Usted entiende? Entonces, ¿por qué tiene que creer la Biblia? Por eso y por mucho más, porque la Biblia, hermano, ha cambiado la vida de millones y de millones de gente a través de los tiempos, hermano. Yo sé que hay gente, hermano, que la gente lo ve ahora que son cristianos. No, Dios existe, porque a mí hay gente que me ha dicho a mí, no, yo le he dicho a amigos que son del mundo, Dios es real, hermanito, y me dice, no, yo sé que sí, porque mira el tiempo que tú tienes ya en el Evangelio. Con el simple hecho de que, tú sabes, lo que uno era y lo que uno es, la gente lo ve, entonces Dios es real, dice el hermano. Así que estén pendientes con lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, pregonero de la verdad. Oiga esto. El ministerio pregonero de la verdad. Vamos a seguir pregonando la verdad. Somos como Noé, pregoneros de los últimos tiempos antes del juicio. Ay, Padre. Amén. Y vamos a estar aquí. Así que sigan pendientes y gracias por el apoyo. Y esperen pronto, vamos a estar por YouTube también. Que vayan al canal de Dida Carlos. Recomienda tu canal porque la gente quiere seguirte. Fluye con tu canal. Sí, vamos a escribirlo aquí. Después. El mío es paso a paso por la Biblia, para los que quieran ir allá, paso a paso por la Biblia. El sábado próximo, el viernes próximo, lo vamos a decir por los grupos, qué día va a ser. No lo vamos a anunciar ahora mismo, lo vamos a anunciar en la semana. Los que puedan ir, búsquenme en YouTube como paso a paso por la Biblia, porque la próxima conferencia va a ser por mi canal. Así que Dios me les bendiga y gracias por el apoyo a cada uno de ustedes. Les amo en el amor de Jesucristo y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Mis amados, pues hasta aquí ha sido todo por hoy. Que la paz y la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y nos vemos la próxima, cuando Dios quiera. Estaremos informando a través de afiches y anuncios para que usted esté al tanto unos cuantos días antes de lo que vamos a estar haciendo. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga. Dios le bendiga. Cristo vuelve, Maranata. Amén. Jesucristo. Amén.